Con Lubrimota Multiuso todo tiene solución. Lubrica, limpia, protege y desplaza la humedad. Lubrimota también funciona invertido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Charlas que Suman entrevistamos a Luis Cavalli, que es abogado especialista en recursos naturales. Es profesor de la Universidad de la UBA y Universidad de Belgrano, es autor de Vaca Muerta, Ambiente, Petróleo y Gas, entre otros libros, y presidió hasta el mes de octubre del 2021 la Asociación de Usuarios Nueva Energía, cuyos objetivos son la defensa de los derechos del usuario de energía eléctrica y de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires. El presupuesto nacional del año 2022 establece un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del PBI. Esto implica una reducción del porcentaje actual que distintos analistas ubican por encima del 2%. Se ha dado este año un debate interno en el gobierno nacional entre quienes abogan por un aumento de la tarifa y la reducción de subsidios y otro sector que prefiere no variar sustancialmente el esquema actual, con poca variación en el monto de la tarifa. ¿Cuál es su análisis al respecto? Vamos a abordar el tema de la tarifa de electricidad del sistema eléctrico argentino. Es un tema de alto interés personal y colectivo que tiene un debate de superficie, que es el referido al monto de la tarifa y su vinculación con el sistema de subsidios. Es un sistema que ha sido diseñado en la década del 90 y que, a pesar de los distintos gobiernos que han pasado, inclinados hacia un lado o a otro en cuanto a sus ideologías, sigue siendo el mismo, sigue siendo el vigente. ¿Cuál es el debate de superficie? Es que es un debate que se da tanto dentro del gobierno nacional como en los provinciales, y está vinculado con que si la tarifa que fija el Estado debe cubrir el costo total de la electricidad, lo cual sería de un alto impacto para el usuario, como lo hizo el ministro Aranguren en el gobierno de Macri, que aumentó la tarifa en un 3.500%, que debilitó bastante al gobierno por el fuerte impacto. O fijar una tarifa menor y la diferencia entre la tarifa y el costo real de la electricidad la paga el Estado a través de un subsidio. Lo cierto es que, a pesar de los aumentos del gobierno macrista, no se lograron esos objetivos de no subsidiar, y el Estado tuvo que, en los últimos años, gastar más de 3.000 millones de dólares por año para pagarle a las empresas generadoras, porque el sistema funciona así: el subsidio se le paga a las empresas generadoras por el costo de la generación. Todo esto es un sistema opaco y turbio que ahora vamos a ver. Cuando el Estado subsidia, esto hay que tenerlo en cuenta, se hace con dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos. Es una carga para el gobierno que tiene que distraer para no ponerlos en otros objetivos de gobierno. Cabe aclarar que la tarifa la tiene que fijar el Estado, porque es un sistema monopólico, es un sistema donde en la década del 90 se concesionó a privados, es un sistema monopólico, entonces el privado no podría tener la facultad de fijar a piacere su propia tarifa. Lo cierto es que las empresas generadoras son dos, Pampa Energía y Enel, con lo cual hay que ir al tema de fondo acá, que es que hubo un fracaso absoluto del sistema eléctrico, basado en un diseño y ejecutado en la década del 90, imbuidos por el neoliberalismo imperante. Se concesionaron el servicio público de electricidad con el marco general fundacional, que fue la Ley de Reforma del Estado 23696, y para el tema de las empresas nacionales, el sistema eléctrico nacional,
se sancionó la ley 24065, que está vigente, que creó una cosa nueva para el ordenamiento jurídico e institucional argentino, que son los entes reguladores. Antes controlaba el Estado, ahora la idea era que hubiera un organismo regulador con técnicos idóneos, donde participara el usuario, las empresas y el Estado, que fue el ENRE, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, que terminó siendo un fracaso, así como en Buenos Aires el sistema se diseñó a través de la ley 11769, que crea un órgano también regulador y de control, que es el OSEBA, el organismo de control de la electricidad de la provincia de Buenos Aires. El sistema creado en la década del 90, basado en una ficción neoliberal de que podía haber un mercado eléctrico libre, donde fuera regulado por la oferta y la demanda, se separó en 3 etapas el sistema eléctrico: la generación de electricidad, el transporte y la distribución, donde cada empresa no podía participar de las 3 etapas, cosa que no es así, porque tanto estas 2 grandes empresas que están en la generación están integradas en las 3 etapas. Y después hay un organismo parasitario, que es la privatización de lo que antes era la Dirección Nacional de Despacho, que despachaba, priorizaba a quién darle electricidad en todo el país, que terminó siendo un organismo que está formado por las cámaras de cada una de estas etapas, y está el Estado Nacional también, pero que está manejado por la generadora, que lo que hace es comercializar, vender a las distribuidoras la electricidad mayorista que generan las generadoras, y está manejada por las generadoras. Lo cierto es que el sistema fue un fracaso, terminó en un monopolio en el transporte y la distribución, y 2 empresas, Enel y Pampa Energía, que a su vez son dueñas de Edesur y Edenor en la parte de distribución. Es decir, que están integradas verticalmente y son las que, como generadoras, reciben el subsidio del Estado, que ha sido una fortuna que ha gastado en estos últimos años, alrededor de 3.000 millones de dólares por año, para compensar estos costos que no son reconocidos, que no los pueden recuperar a través de la tarifa, mientras que estas privilegiadas han podido repartir ganancias en el año 2019-2020, mientras que hay una franja de cooperativas y pequeñas, medianas empresas que han quedado como el jamón del sándwich, que le están debiendo a CanMesa alrededor de 150.000 millones de pesos, que, como dijimos, deberle a CanMesa es deberle a la generadora. Lo cual es un absurdo también, porque a la generadora ya se le pagó. Es decir, que lo que reclamaría CanMesa por las generadoras es una deuda que ya está paga. Pero para las empresas no está paga, le deben a CanMesa toda esta cifra, que se está debatiendo en el Estado si se condonarlas o no. Lo cierto es que es una deuda que se debe y que hace que esté muy debilitada para no hacer mantenimiento por parte de estas cooperativas, que a su vez se han metido en hay unidades de negocio que también han fracasado, con lo cual la debilidad hace que estén cerca cada una de los negocios en los que se han metido. Como dijimos, las generadoras son dueñas a su vez de los yacimientos petrolíferos, y el Estado también los ayuda en esto. Cuando valía 0 en la época de la pandemia un barril de petróleo, el Estado le fijó $45 para que se les comprara el petróleo, es decir, le dio un beneficio que llamó barril criollo. Es decir, que es un sistema opaco, turbio, donde los costos no son reales y el Estado está poniendo una enorme cantidad de dinero, que ese dinero surge de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
¿Cuáles fueron los resultados de este sistema de la década del 90? Es que por un lado la tarifa que fija Edesur y Edenor, que está regulada por el ENRE, que tiene esas ventajas de la compensación como generadora, puede fijar una tarifa que es la mitad del monto de lo que se paga en una tarifa de la ciudad del interior bonaerense, que está regulada por el OCE. A su vez, como la normativa habla de tarifa y no de factura, es decir, lo que uno recibe como usuario es una factura total, sobre esa tarifa se han montado cargas tributarias, y acá es importante rescatar tres que hacen que se vaya el monto de la factura un 45 más por ciento que el monto de la tarifa, que es por un lado un 5% que va a un fondo compensador por el cual un usuario de Olavarría, que se supone que le va bien, le paga a una empresa que le va mal en Tandil o en Mar del Plata. Lo cierto es que a todas les va mal, entonces lo que hace el OSEBA hoy es repartir pobreza, es decir, que este fondo carece de sentido y simplemente tiene que desaparecer. A su vez hay un 6%, también fijado por la ley 11769 de la provincia, que es un impuesto que paga el usuario para pagarle al municipio por una especie de derecho de uso del espacio público. Y a su vez, otra deformidad es que se ha inventado que el alumbrado público de los municipios, el cobro se le delegue a la empresa distribuidora, que lo cobra en función del 20% de lo que uno consume, con lo cual no hay una relación, es un absurdo, no hay una relación entre el alumbrado público y lo que uno consume. A su vez genera un sistema de ida y vuelta de dinero entre el municipio y la empresa distribuidora, que lo hace turbio, que lo hace opaco, que no se sabe bien cómo es, con lo cual este sistema también tiene que desaparecer. Como objetivos generales hay que rebajar en términos reales el monto de la factura que recibe el usuario en todo el territorio provincial, tomar a la factura como un todo integral, no la tarifa, sino la factura, y así establecer uniformidad entre todos los usuarios del país. Fijar un monto máximo por ley de gravámenes que pueden ser incorporados a la factura, es decir, así no cada municipio o provincia impone cargas, porque digamos es más fácil de cobrar, porque si no pagas te cortan la luz. De esta manera se podría lograr un saneamiento económico de la empresa mediana y pequeña, que incluye a las cooperativas. Y en lo inmediato se pueden hacer cosas muy concretas. Uniformidad de las tarifas entre todos los usuarios del país fijado por ley. Es decir, no puede haber entre Edesur y Copeléctric de Olavarría una diferencia como hay ahora del 50%. No puede haber más del 10% de diferencia entre una factura y otra por iguales usos y consumos. Eliminar directamente los dos impuestos, el fondo compensador que reparte pobreza y lo que se le da a los municipios, con lo cual se reduce un 11% el monto de la tarifa. Eliminar lisa y llanamente esa ordenanza que delega en la distribuidora de electricidad el cobro de lo que le corresponde pagar al municipio, que es un 20% de la tarifa. Con esta disminución permitiría que haya un aumento de la tarifa real, para evitar que el Estado tenga que subsidiar tanto. El usuario no ve una modificación, porque como se le redujeron las cargas tributarias y se le sube la tarifa, estaría pagando lo mismo, y a su vez se haría más transparente todo el sistema. Para esto solo hay que tener voluntad política, terminar con
con los monopolios, transparentar el sistema, eludir el lobby fuerte de la cantidad de dinero que manejan estos oligopolios, con lo cual se ve que no es una tarea fácil, hay que hacerla por ley nacional, por ley provincial. Es interesante lo que propone Cavalli. Por un lado, señala la máscara de libre comercio que regió a nuestro país en los años 90, sobre todo para el sector eléctrico, que no era tal. Por eso decimos que es una máscara, porque después se manejó el sector de manera monopólica, con empresas que querían exclusividad sin competencia, con sectores de influencia para poder trabajar. Por otro lado, también propone cambiar el esquema actual, generado también en los 90, pero en donde el Estado subsidia, pero encubiertamente infla las facturas con impuestos, las facturas de los contribuyentes, ¿no? Con esto se da una transferencia de dinero del bolsillo de la gente a las empresas subsidiadas. Para Cavalli, el Estado debe subsidiar, pero dentro de un esquema transparente, en donde se sepan los costos reales de generación para poder establecer un valor uniforme en todo el país. Un valor real que evite los sobreprecios y las altas compensaciones por parte del Estado. Los profesionales eligen Mota, herramientas de calidad. Mota, una herramienta para toda la vida. Mota, herramienta oficial del Dakar.